Hace mucho, mucho tiempo, en un país llamado Egipto, vivía un pueblo muy especial, los israelitas. Eran buenos, trabajadores y amaban a Dios, pero estaban atrapados. Todos los días, muy temprano, los despertaban con gritos. Tenían que construir enormes edificios, cargar piedras pesadas y trabajar sin descanso. ¿Sabes por qué? Porque el rey de Egipto, llamado Faraón, los había hecho esclavos. ¡Más rápido! ¡Más fuerte!, gritaban los capataces. Los niños no podían jugar, las mamás lloraban en silencio y los abuelitos miraban al cielo con esperanza. Una noche, mientras todo estaba en silencio, un pequeño susurro comenzó a subir desde el corazón de cada israelita. Dios, ¿nos sigues escuchando? Y justo cuando parecía que nada cambiaría, una luz muy especial comenzó a brillar en el desierto, y alguien muy valiente estaba por escuchar el llamado de Dios. Él era Moisés, un joven con una gran promesa. Le dolía mucho el pueblo, ya que era uno de ellos. Su historia comienza cuando era solo un bebé, y el rey Faraón temía que los bebés hebreos crecieran y fueran más fuertes que su pueblo. Así que mandó a arrojar al río a todos los bebés varones, pero su mamá lo escondió y luego lo puso en una canasta en el río para salvarlo. La hija del faraón encontró la canasta, vio al bebé y decidió criarlo como su hijo. Así, Moisés creció en el palacio como un príncipe, pero siempre supo que era hebreo. De joven, Moisés vio cómo su pueblo sufría como esclavo, y eso llenó su corazón de compasión. Dios tenía un plan muy grande para él. Cuando Moisés ya era joven, un día vio algo que lo hizo sentir muy triste y enojado. Un soldado egipcio estaba golpeando a un esclavo hebreo de su propio pueblo. Moisés no aguantó ver esa injusticia y golpeó al egipcio para defender al esclavo. El egipcio murió y Moisés tuvo miedo porque sabía que el faraón se enojaría mucho. Entonces Moisés huyó al desierto para esconderse. Allí vivió por muchos años cuidando ovejas, pero Dios no se olvidaba de su pueblo ni de el propósito de Moisés. Así que un día, mientras Moisés caminaba por una montaña con sus ovejas, vio algo extraño. ¿Eso es fuego?, dijo, abriendo mucho los ojos. Era una zarza en llamas, pero no se quemaba, no se apagaba, solo brillaba más y más. Moisés se acercó con mucho cuidado y entonces una voz suave pero poderosa lo llamó. ¡Moisés! ¡Moisés! Él se asustó un poco y respondió. «Aquí estoy». La voz le dijo. «Soy el Dios de tu pueblo, he escuchado sus llantos, y tú vas a ayudarlos a ser libres». Moisés se quedó sin palabras. ¿Él, un simple pastor, liberar a todo un pueblo? Pero Dios tenía un plan perfecto, y no dejaría que Moisés lo hiciera solo. Moisés miró a la zarza que ardía sin quemarse y tragó saliva. «Pero, Señor», dijo con voz temblorosa, «yo no sé hablar bien. Me trabo cuando hablo. ¿Cómo voy a convencer al faraón?» La voz de Dios respondió con amor. «Yo estaré contigo, Moisés. No estás solo. Yo te enseñaré qué decir». Aún así, Moisés seguía nervioso. Entonces Dios le dio una sorpresa. «Tu hermano Aarón irá contigo. Él te ayudará a hablar. Juntos mostrarán mi poder». Moisés miró su bastón. Antes solo lo usaba para cuidar ovejas, pero Dios le dijo, «Con ese bastón harás maravillas». De pronto, Moisés se sintió un poquito más fuerte. Respiró hondo, miró al cielo y obedeció. «Vamos a liberar a mi pueblo». Y así Moisés y Aarón comenzaron un largo viaje, directo al palacio del rey más poderoso del mundo. Después de muchos días caminando por el desierto, Moisés y su hermano Aarón llegaron a la gran ciudad de Egipto. Las calles estaban llenas de ruido, y el palacio del faraón era tan alto que parecía tocar el cielo. Los guardias los miraron con sorpresa, pero los dejaron pasar, porque Dios ya estaba abriendo el camino. Frente al trono, el faraón los miró con ojos serios. «¿Qué quieren ustedes?», dijo con voz fuerte. Aarón respiró profundo y habló con valentía. Dios dice, «Deja ir a mi pueblo». «¿Qué? ¿Su Dios?», se burló el faraón. «Yo soy el único rey aquí, y ese pueblo seguirá siendo mi esclavo». Moisés levantó su bastón y lo puso en el suelo, y el bastón se convirtió en una serpiente delante de todos. Los soldados gritaron, y el faraón se levantó del susto, pero enseguida volvió a sentarse, frunciendo el ceño. «No me asustan, no voy a dejar ir a nadie». Pero Moisés sabía algo muy importante. Cuando Dios dice que va a liberar, nadie lo puede detener.
El corazón del faraón estaba duro como una piedra. No quería escuchar a Moisés ni a Aarón, ni mucho menos a Dios. Así que Dios le dijo a Moisés: «Mañana el agua del río se convertirá en sangre. Así sabrá que yo soy el verdadero Dios». Y así fue. A la mañana siguiente, Moisés caminó hasta el gran río Nilo, levantó su bastón y tocó el agua. De pronto, el agua se volvió roja como la sangre. Los peces murieron, el río olía horrible y nadie podía tomar agua. Las personas gritaban: «¿Qué está pasando?». El faraón se asustó, pero su corazón seguía cerrado. No quiso dejar al pueblo libre. «No me importa, no se irán», gruñó. Moisés y Aarón salieron del palacio. Sabían que vendrían más señales, porque Dios no se rendiría, y así comenzó la gran batalla, el poder del cielo, contra el orgullo del rey de Egipto. Dios le dio otra oportunidad al faraón para hacer lo correcto, pero él no quiso escuchar. Así que Moisés fue de nuevo al río, levantó su bastón y lo apuntó al agua, y de pronto, ¡ribit! 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 Miles y miles de ranas comenzaron a salir del río. Había ranas en las camas, en las ollas de cocina, en los zapatos, hasta en el trono del faraón. «¡Sáquenlas de aquí!», gritaban los egipcios saltando por todos lados. «Haz que tu Dios se lleve estas ranas y dejaré ir al pueblo», dijo el faraón tapándose los oídos. Moisés oró y las ranas desaparecieron. Pero cuando todo volvió a la calma, el faraón mintió. «No dejaré ir a nadie», dijo cruzándose de brazos. Moisés bajó la cabeza y suspiró, porque si el faraón no escuchaba con palabras suaves, Dios mostraría aún más señales poderosas. El faraón seguía con su corazón duro como una roca, así que Dios le dijo a Moisés: «Golpea el polvo del suelo con tu bastón, verás lo que pasará». Moisés obedeció, y de repente el polvo se convirtió en miles de mosquitos. ¡Sí! Picaban a todos, a los animales, a los soldados, a los sirvientes del palacio. Nadie podía dormir, nadie podía escapar. «Esto ya es demasiado», gritaron los magos del faraón. «Este es el dedo de Dios». Pero el faraón no escuchó. Se tapó los oídos y se encerró en su palacio. Entonces vinieron más señales. Nubes de insectos invadieron las casas. Animales enfermos cayeron al suelo. Granizo con fuego cayó del cielo. Moisés iba al palacio, hablaba con firmeza, pero el faraón siempre respondía igual: «No, pero muy pronto». Dios enviaría una señal que haría temblar a todo Egipto y cambiaría la historia para siempre. Dios habló a Moisés con voz seria y amorosa: «Esta será la última señal, y después el faraón dejará ir a mi pueblo». Moisés reunió a todos los israelitas y les dijo: «Escuchen bien, esta noche Dios pasará por Egipto, pero Él protegerá a los que le obedezcan». Entonces les explicó el plan de Dios. En cada casa deben preparar una cena especial. Pongan sangre de un corderito en los marcos de las puertas. Así, cuando el ángel de Dios pase, verá la señal y protegerá esa casa. Esa noche, todos los israelitas se quedaron dentro de sus casas. Comieron en silencio, con sus sandalias puestas y sus bastones en la mano, listos para salir. Mientras tanto, en Egipto, el faraón dormía tranquilo, sin saber lo que iba a ocurrir. Porque cuando llegó la medianoche, todo Egipto despertó con un grito. Esa medianoche, un silencio profundo cubría todo Egipto, hasta que de repente comenzaron a escucharse gritos de tristeza por todas partes. El ángel del Señor había pasado, y en cada casa, sin la señal de la sangre en la puerta, hubo dolor. Pero en las casas de los israelitas, donde obedecieron, todos estaban a salvo. El faraón, con los ojos llorosos, llamó a Moisés y a Aarón en medio de la noche. Esta vez, su voz no era orgullosa, estaba rota. «Váyanse, tomen a su pueblo y salgan de Egipto, llévense todo, solo váyanse ya». Después de más de 400 años de esclavitud, por fin eran libres. Los israelitas salieron rápidamente, como Dios les había dicho. Llevaban sus cosas, sus niños, sus animales, y sus corazones llenos de emoción. Pero aún quedaba un gran obstáculo por delante, uno tan grande que solo Dios podía abrir el camino. Los israelitas caminaban felices, cantando y dando gracias a Dios. Iban con Moisés al frente, cruzando el desierto con esperanza.
Por primera vez en mucho tiempo, eran libres. Pero de pronto alguien gritó: «¡Moisés! El ejército del faraón viene detrás de nosotros». El faraón había cambiado de opinión, y ahora venía con sus soldados y sus carros de guerra, y frente a los israelitas estaba el Mar Rojo, enorme, profundo y muy agitado. «¡Nos atraparán!», gritaban algunos. «¡No podemos nadar con nuestros niños!», decían otros. Pero Moisés levantó su bastón y dijo con voz fuerte: «No tengan miedo, Dios peleará por nosotros, solo confíen». Todos miraron el mar, sin saber que Dios estaba a punto de hacer algo increíble, porque el Dios que abrió el cielo con su voz, ahora estaba por abrir el mar con su poder. El viento comenzó a soplar fuerte, tan fuerte que el mar empezó a moverse como nunca antes. Moisés levantó su bastón bien alto, obedeciendo a Dios, y en ese instante el mar se abrió en dos. El agua se levantó como dos grandes paredes, una a la derecha y otra a la izquierda, y justo en medio apareció un camino seco. Los israelitas abrieron los ojos con asombro. «¡Es un milagro!», gritaban. «Dios hizo un camino donde no había nada». Entonces Moisés gritó: «¡Vamos, caminemos! Dios nos está guiando». Y todos, grandes y pequeños, con mochilas, animales y bebés en brazos, cruzaron el mar como si caminaran por un sendero de tierra firme. Pero cuando el último hebreo pisó el otro lado, el faraón y sus soldados entraron al camino también, sin saber que Dios tenía el control de cada gota de ese mar. El faraón y sus soldados entraron corriendo al camino del mar, pensando que podían atrapar al pueblo de Dios. «¡Vamos tras ellos!», gritaban con sus caballos y carros rugiendo detrás. Pero justo cuando el último israelita llegó a la otra orilla, Dios habló a Moisés una vez más. «Ahora, levanta tu bastón sobre el mar». Moisés obedeció, y en ese instante, las paredes de agua comenzaron a caer. ¡Bum! El mar volvió a su lugar con un rugido gigante. Los soldados del faraón quedaron atrapados en medio del agua y ya no pudieron seguir persiguiendo al pueblo de Dios. El pueblo miró el mar, y por primera vez en mucho tiempo, respiraron profundo. Estaban libres de verdad. Los niños brincaban de alegría, las mamás lloraban emocionadas, y todos daban gracias a Dios. Porque después del miedo, venía el canto. Después del peligro, venía la alabanza. En la orilla del mar, bajo el cielo azul y el sol brillante, Moisés levantó los brazos y comenzó a cantar: «Cantaré al Señor porque Él ha vencido. Él echó al caballo y al jinete al mar». Las voces del pueblo se unieron, cantando y danzando con alegría. Las mamás aplaudían, los niños giraban como trompos, y hasta los abuelitos daban saltitos de felicidad. Dios había hecho algo que nadie más podía hacer. Los había salvado del enemigo y abierto un camino en medio del mar. Entonces salió María, la hermana de Moisés, con un pandero en la mano. «Vamos, niñas, vamos, mamás, dancemos para nuestro Dios». «Tin, tin, tin», sonaba el pandero. «Zap, zap, zap», sonaban los pies. «Dios es bueno, Dios es fuerte, Dios nunca falla». Pero aunque la alegría era grande, el viaje recién comenzaba. Ahora les esperaba un nuevo desafío, el gran y misterioso desierto. Después de celebrar con cantos y danzas, los israelitas siguieron su viaje. Dejaron atrás el mar y entraron al gran desierto. El sol era muy fuerte, la arena parecía no tener fin, y el agua era muy difícil de encontrar. Pronto, los niños se quejaban. «¡Tengo sed! ¡Tengo hambre! ¿Dónde está el agua, Moisés?». El pueblo empezó a murmurar. Algunos decían: «Mejor nos habríamos quedado en Egipto. Allí por lo menos teníamos comida». Moisés levantó los ojos al cielo y oró: «Señor, tu pueblo necesita ayuda». Y Dios, que siempre escucha, les respondió con amor: «Yo los alimentaré. Yo les mostraré que pueden confiar en mí. Porque cuando no había pan ni tiendas de comida, Dios mandó pan, desde el cielo». A la mañana siguiente, cuando el pueblo despertó en medio del desierto, algo muy extraño cubría el suelo. «¿Qué es eso?», preguntaban los niños con los ojos bien abiertos. Era blanco como la escarcha, suave como copitos de algodón, y sabía dulce como galletitas recién hechas. Moisés sonrió y dijo: «Es maná, el pan que Dios ha enviado desde el cielo». El pueblo recogió el maná y comió hasta quedar satisfecho. Nadie se quedó con hambre. Y por la tarde, Dios les envió codornices para que tuvieran carne también.
Era como si el cielo tuviera cocina propia y Dios estuviera preparando el almuerzo. Pero Moisés les dio una advertencia: no guarden maná para el día siguiente. Confíen en que Dios les dará lo que necesitan cada día. Algunos no obedecieron y al otro día su maná se había echado a perder. Porque Dios no solo quería alimentar sus barrigas, quería enseñarles a confiar en Él con todo su corazón. Después de muchos días comiendo maná y caminando por el desierto, el pueblo volvió a tener sed. «¡No hay agua!», gritaban. «¡Nuestros niños están llorando!», decían las mamás. «¡Nos vamos a morir aquí!», se quejaban los más impacientes. Moisés oró de nuevo con tristeza. «Señor, tu pueblo necesita agua. ¿Qué puedo hacer?». Y Dios le respondió con calma: «Toma tu bastón y ve a la roca, golpéala, y verás lo que haré». Moisés obedeció. Se acercó a una gran roca, levantó el bastón que una vez tocó el mar, y la golpeó. ¡Splash! De pronto, agua fresca y cristalina comenzó a salir como una fuente. Los niños corrieron con sus vasijas, los ancianos se lavaron la cara, y todos bebieron felices. Dios les había dado agua en medio del desierto. Y mientras seguían caminando, el cielo les mostraba el camino, de día con una nube y de noche con una columna de fuego. El desierto era grande, muy grande. No había letreros, ni mapas, ni caminos. ¿Cómo sabrían los israelitas a dónde ir? Pero Dios, como siempre, tenía un plan perfecto. Durante el día, una gran nube blanca aparecía en el cielo. Se movía delante del pueblo, marcando el camino. «¡Sigan la nube!», gritaban los niños con emoción. «Dios nos está guiando». Y por la noche, cuando todo se volvía oscuro y frío, una columna de fuego aparecía en el cielo. Brillaba como una antorcha gigante que calentaba y alumbraba a todos. «Mira, mamá, Dios está con nosotros hasta cuando dormimos», decía una niña abrazando su mantita. Día tras día, noche tras noche, Dios los guiaba con amor. Pero un día, al llegar a una montaña muy especial, Dios les pidió que se prepararan. Iba a hablarles. Después de muchos días de viaje, el pueblo de Israel acampó frente a una montaña muy especial. Se llamaba el monte Sinaí. Dios le dijo a Moisés: «Prepárate, en 3 días hablaré a todo el pueblo. Quiero enseñarles cómo vivir cerca de mí». Todos se prepararon, lavaron su ropa, guardaron silencio y esperaron con respeto. Cuando llegó el 3er día, la montaña comenzó a temblar. Trueno en el cielo, humo subiendo desde la cima y un sonido de trompeta que retumbaba en el aire. «¡Es Dios!», susurraban todos, asombrados. «¡Está bajando a hablarnos!». Moisés subió la montaña envuelto en una nube brillante. Allí, Dios le habló con amor y poder y le dio los 10 mandamientos, las reglas que enseñan cómo amar a Dios y a los demás. Con esas palabras escritas por Dios mismo, comenzaría una nueva vida para el pueblo libre. Moisés bajó del monte Sinaí con 2 tablas de piedra en sus manos. En ellas estaban escritos los 10 mandamientos, las palabras que Dios mismo escribió para su pueblo. El pueblo se acercó con respeto y Moisés les leyó: «No adoren otros dioses, honren a su padre y a su madre. No digan mentiras, amen a Dios con todo su corazón». Cada mandamiento era una muestra del amor de Dios. No eran reglas para castigar, sino para proteger. Eran como señales de tránsito en el camino, para que el pueblo no se perdiera. «¡Queremos obedecer a Dios!», gritaron todos con alegría. Y así, poco a poco, el pueblo que antes fue esclavo empezó a convertirse en un pueblo libre, fuerte y lleno de fe. Pero la historia del Éxodo no solo habla del pasado, también nos habla a ti y a mí hoy. La historia del Éxodo no es solo una aventura de hace miles de años. Es la historia de un Dios que escucha, que salva, que cuida y que camina junto a su pueblo cada día. Así como Dios abrió el mar para los israelitas, Él puede abrir caminos para ti. Así como mandó pan del cielo, Él puede darte todo lo que necesitas. Y así como guió con una nube y una columna de fuego, Él puede guiarte con su amor. Hoy, Dios sigue diciendo: «Yo estoy contigo, confía en mí, yo cuidaré de ti». Así termina la gran historia del Éxodo, pero comienza una nueva historia, la tuya caminando con Dios cada día. Si te gustó esta historia, escribe en los comentarios: «Dios cuida de mí». No olvides suscribirte, darle like y compartir este video
con alguien que necesite recordar que nunca está solo. Nos vemos en la próxima aventura de la Biblia, porque aún hay muchas historias que contar.